en la vida de Mónica Garza para poder llegar a este punto donde te todo, encuentras ahorita? imagínate, 3 matrimonios. ¿Extrañas tu vida antes de ser famosa? Me gustaría también hacer Sinaloa, me gustaría también hacer tantas montañas increíbles que hoy no puedes hacer porque una vez que te internas no sabes si vas a salir. Y si vas a salir, ¿cómo vas a salir? Qué desafortunado, ¿no? A mis entrevistas en Historias Engarzadas era un poco aprender muy pronto a ponerme en los zapatos de mi entrevistado. ¿A ti te transformó la vida ventaneando? Pues a lo mejor a muchos no les va a gustar lo que voy a decir, pero no, o sea, creo que ahí se van dando un quien vive entre los actores profesionales en el teatro y los políticos. Siempre lo he pensado yo también. O sea, pero el mayor espectáculo está en la política. Lo que pasa es que pagamos a los profesionales, les pagamos un boleto para irlos a ver, a que nos hagan reír, a que nos hagan llorar. Y siempre ha habido periodistas que prefieren pues quedar bien con el político o vender su trabajo al mejor postor. Una de las veces que a mí me han amenazado por las preguntas que he hecho no fue un político, no fue un legislador, no fue un candidato. Una de las peores amenazas que yo he recibido fue de un cantante. Y Pati Chapoy revolucionó el espectáculo historia, sí. en México, la forma de hacer periodismo de espectáculo. Mi querida Mónica Garza, qué gusto, de verdad, qué placer, pero sobre todo muy agradecido que estés en Solo Chingones. Para mí tú eres una chingona y nadie va a decir lo contrario. Al contrario, muchísimas gracias por invitarme. Encantada de ser una de las que inaugura el año en este nuevo espacio. Que ahorita hablamos del año chino sí, y todo. del año chino que está empezando. Eso me hace pensar que, pues, ¿cómo se le puede llamar? ¿Superstición? ¿O eres creyente? ¿O cómo? Pues no, mira, son filosofías y son tradiciones. Ok. La tradición china, que es milenaria, Ajá. pues de toda la vida han tenido ellos su propio horóscopo, el horóscopo chino, que además lo mezclan con esta situación de la numerología y el feng shui, ¿no? Que más que nada, pues hasta donde yo entiendo, tiene todo que ver más bien con las energías, como con el fluir de las distintas energías. Entonces a mí siempre me ha apasionado mucho el tema del Feng Shui, creo mucho en eso. O sea, tu casa y todo está acomodada. No, mi casa está ¿sí? completamente hecha con Feng Shui, completamente. Okay. Y creo mucho en eso. Entonces ahorita estábamos platicando del tema. Estamos en el inicio del año en nuevo el nuevo chino. año chino. ¿De qué es el año? Serpiente de madera. Eso. Híjole, hizo este examen, mi amor. No, pero me da mucho gusto, porque eso quiere decir también, entonces, que eres una mujer, puede decir de fe, puede ser o sea, sí, de esta parte de las vibraciones y de la energía, de más la energía. Que nada. De fe, sí, tengo fe en mí. Ajá, en ti. Bueno, yo vengo de una familia católica. Sí. Pero era una familia católica rara, porque no era, mis papás no eran muy practicantes. Mi mamá sí, y más hacia el final de su vida. Mi papá para nada, pero él era católico, bautizado, etcétera, pero no era practicante. Vaya. Y en mi casa, pues pero mi mamá era mitad libanesa. Mi mamá viene de una familia de origen libanés. Y los libaneses sí son como más supersticiosones. Y entonces el café turco. En mi casa, o sea, a mi mamá le gustaba mucho todo este tema de la lectura del café turco y tal. Y pues de una cosa te lleva a la otra y a la otra y al tarot. Y esas cosas en mi casa eran normales. Está bien, ¿no? Pues obviamente se siguió la costumbre y bueno, lo que te sirve es lo que se queda, ¿no? Es como la vida es como una coladera, te vas quedando con lo que te funciona. Y con lo que yo siempre creo que todas estas cosas del café turco y el tarot y tal, está padre, lo puedes tomar como una guía, pero también muchas veces creo que la gente recurre a eso para que le digan lo que quiere escuchar. Entonces, si de repente tú consigues que te digan algo que te da paz, pues está bien. Lo que sea que te da paz, adelante, ¿no? Está bien, ¿no? Cada quien. Hay gente que confía en los oráculos. No puedes, claro, no puedes depositar toda tu confianza, según yo, en un oráculo.
O sea, porque también la chamba que tú hagas con tu vida cuenta. Sí, definitiva. O sea, es como no se lo puedes pídele a dejar Dios, a pero lo que échale la mano. Exacto, a lo que el tarot diga, ¿verdad? O sea, sí. Oye, Moni, ¿en qué etapa de tu vida te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Cómo abrió el 2025? Súper padre. Sí, sí. El 2025 abrió súper padre. La verdad es que creo que en una etapa bien bonita, hoy lo platicaba justamente con una amiga, me reuní a comer con una amiga de la prepa, imagínate. De años. Yo guardo yo soy una persona que tiene pocos amigos y mis amigos no son amigos nuevos. Yo tengo amigos, o sea, mi gente cercana, digamos mi primer círculo, es de gente que conozco hace décadas. Y que te conoces. Y que me conocen hace décadas. Y que me conocen incluso antes de la tele y antes de... Y generalmente, pues, esos son mis amigos. He tenido la enorme fortuna de poder conservar estas amistades desde niña. Tengo amigos de primaria, tengo un chat de mis compañeros de primaria y secundaria, imagínate. Y tengo otro grupo de mis amigos de la prepa. Y son estas relaciones y estas amistades que se dan cuando tú te estás formando como ser humano. Claro. Cuando no tienes todavía colgadas en ti tantas etiquetas, ¿no? De la de historias engarzadas, Sí, la de sí, no sí, sé qué, sí, la sí, que sí. sale en tal programa, eso no existe. Entonces, esta gente que conoces en esos tiempos de la vida son los que te quieren o no te quieren, pero te quieren por lo que eres tú, no por aquello con lo que se te identifica, que eso es muy diferente. Entonces, bueno, platicaba justamente con una amiga que ella no vive en México, vive en Estados Unidos, y estaba en México de visita, vino a comer a la casa, y justamente hablábamos de eso, porque yo le decía, a mí en este momento siento que estoy en un momento increíble porque hago de mi vida exactamente lo que quiero. O sea, estoy en un punto donde puedo hacer lo que quiero. Sí. Tengo un trabajo que me tiene muy contenta y muy satisfecha. Hago varias cosas. Ya sé, eres todóloga, Mónica. Hago varias cosas, pero por ejemplo, mi programa en ADN 40, Sala de Guerra, que se transmite los domingos a las 9 de la noche, es un programa que desde que salió al aire le fue muy bien, muy bien, muy bien. Hoy se ha colocado y nos ha dado un montón de satisfacciones. El año pasado nos ganamos el premio RIT Latino porque nació... Sala de Guerra es un proyecto para las elecciones, era un proyecto electoral, de análisis electoral. Porque en la política hay guerra. Ah, sí. Vaya que hay guerra. No, fíjate que se llama Sala de Guerra porque las campañas electorales, siempre los candidatos tienen una casa Su que casa le llaman campaña. Y en la casa de campaña está el cuarto de guerra. No le pudimos poner cuarto de guerra porque ya estaba registrado. Ah, qué caray. Pero... Entonces dijimos, bueno, pues sala de guerra. Entonces que no dista mucho de la realidad, desafortunadamente, ¿no? Pues porque, no. pues ahí Exacto. se mueven muchos intereses. Y muchos intereses. Y bueno, tú sabes que Mónica, el nombre Mónica significa amante de la guerra. Ok. Entonces me vino como anillo al dedo. ¡Wow! ¡Qué interesante! Tienes ese proyecto, pero además tienes un canal de YouTube, pero además, o sea... Escribo en el periódico. Abres el año de verdad con mucho trabajo, pero me interesa y me llama mucho la atención eso de que has llegado a un momento que haces lo que quieres. ¿Qué tuvo que pasar en la vida de Mónica Garza para poder llegar a este punto donde te encuentras ahorita? Imagínate. 3 matrimonios, una hija, muchos proyectos, o sea, una carrera ya muy larga en el periodismo, en la televisión, andar muchos caminos en todo sentido, en sentido literal y en sentido figurado. Y pues nada, yo creo que hay muchas cosas y esta libertad a la que uno puede llegar a escalar, solo te la da la madurez y solo te lo da el entender que estás aquí un ratito. Entonces porque la vida, por muy larga que sea, en realidad es un ratito, y ese ratito tú tienes que decir, tú eres el único que vas a decir qué quieres hacer con él, y con quién lo quieres pasar y cómo lo quieres pasar. Y solamente la madurez también te da a entender cuándo un problema es un problema o cuando tú estás haciendo grande un problema que en realidad no lo es tanto, ¿no? En tu mundo, claro. ¿No? Y entonces, y luego se nos va la vida en mortificarnos o en darle importancia a relaciones o iras o cosas que tiempo después dices, qué pérdida de tiempo.
O sea, neta. Pues sí, no, porque al final también eso te ha traído al punto en donde estás ahora. Claro. ¿No? Al final ha sido... Por eso cuando estás en este punto, Exacto. ya no te preocupes por pendejadas. Papá, ya acaba no, pronto. ya no aceptas cualquier cosa para trabajar, Ujú. ya no inviertes tu tiempo Sí. con cualquier persona o ya no inviertes tu amor con cualquier pareja Qué o difícil. o sea, ya es distinto y es más rico, siento yo. ¿Ya ha valido la pena? Mucho. Sí. Todo ha valido la pena. De vez Sí, en sin cuando duda. haces esta remembranza de todo lo que ha pasado Mónica Garza en su vida personal y profesional para llegar Sí. al punto donde está. Sí, Eso- sí, sin duda. Yo sí creo que ha valido mucho la pena. Todos tenemos de repente pues como que esta idea de, bueno, y si me dieran a escoger, a lo mejor, no sé, yo no me hubiera casado la segunda vez o la tercera o qué sé yo. Ujú. Yo creo que yo hubiera hecho todo exactamente igual porque el hecho de que tú hubieras dejado de hacer una cosa Ujú. no te garantiza que hubieras llegado de todas formas al mismo punto. Ok. Y de la misma manera. Entonces, creo que todo suma y todo tiene que ver con lo que vas construyendo de ti. Entonces, esto del arrepentimiento es una pérdida de tiempo. O sea, no te pierdas ahí. Es decir, pasó lo que tenía que pasar. Por ejemplo, esa es otra de las cosas que hoy entiendo perfecto. Cuando digo, híjole, a ver qué pasa con esto, porque no sé si va a salir, si no va a salir. Hoy ya no me mortifica eso. Antes me dejaba la vida, en alguna decisión o en alguna... ¿Pero qué será eso? ¿Como falta de confianza de saber qué es lo que va a pasar, si eres capaz o no, de si va a funcionar? Es que o tú qué se crees que debe? puedes controlar qué va Ok. a pasar. No podemos controlar nada. Ujú. Entonces, hoy sí entiendo que tengo esta oportunidad. A lo mejor me la dan, a lo mejor no. Claro. No depende de mí, salvo en ciertas cosas, ¿no? Y de todas maneras va a pasar lo que tenga que pasar. Y lo que pasa, tengo una amiga muy sabia que siempre me dice, lo que sucede conviene. Wow. Entonces, así es. Ya hoy entiendo que lo que sucede conviene y quiero estar contenta con lo que suceda. Es decir, tú te puedes ir en la carretera México-Acapulco y tú puedes decidir qué música vas a escuchar, si te la vas a pasar poca madre o si te la vas a pasar discutiendo todo el rato con la persona, si te fuiste en coche que iba manejando o tú manejar o en Sí. el avión ir discutiendo o pasarte la poca madre y si se te ponchó la llanta y ibas en coche, Ujú. se te ponchó la llanta, también tú vas a decidir si ese evento tú lo conviertes en algo súper divertido, en una experiencia, en algo que aprendas. O te arruinó la O vacación. te arruina la vacación entera y vas a estar rumiando tu pena toda la pinche vacación. Es Ya que si no sé. se me hubiera ponchado la llanta. Creo que uno con el tiempo y con la madurez te vas volviendo más práctico. ¿Ves? Porque me interesa mucho que estuvieras aquí, porque es que es conocer un poquito cómo la forma de pensar de gente que todo el tiempo pues está cerca de nosotros, en la pantalla y que la gente Sí, consume a través sí. de todo. Pero ¿qué hay detrás de estas personas? Y me encanta cómo piensas, pero además también tengo otra pregunta. Sí. ¿Extrañas no ser famosa? Yo creo que yo soy famosa. No, me refiero a extrañas no ser. O sea, me refiero a extrañas tu vida antes de ser famosa. Tal vez puse mal la pregunta. Porque ahí de te va. ahí quiero Sí. desarrollar otras cosas. Ok. Sí, creo que sí. ¿Sí? Sí, creo que sí. Es más, creo que tan sí Ujú. y afortunadamente tengo el gran privilegio de tener la oportunidad de poder, a mí me gusta mucho viajar Ujú. y yo soy senderista, a mí me gusta mucho hacer senderismo y lo hago hace muchos años. Y generalmente cuando hago senderismo lo hago muy lejos, Ok. o sea, me voy y cruzo mares y montañas. No lo hago en México por varias razones. Obvio. Esa es a veces una de ellas. También porque en México es muy difícil el tema de la seguridad. Yo digo que hemos ido perdiendo montañas. Literal. Hemos ido perdiendo montañas porque ya no puedes, o sea, ya no sabes si te vas a internar en la montaña fulana en Sonora, Sí, que, puedes que regresar. tiene un desierto espectacular y para hacer senderismo tendría que ser una pasada. Yo no conozco, acabo de conocer el desierto de Baja California Sur, que fue una experiencia increíble.
pero me gustaría también hacer Sonora, me gustaría también hacer Sinaloa, me gustaría también hacer tantas montañas increíbles que hoy no puedes hacer porque una vez que te internas no sabes si vas a salir. Y si vas a salir, ¿cómo vas a salir? Qué desafortunado, ¿no? ¿No? Entonces, también hago mucho senderismo fuera de México, en otros países, y también es porque es ese regresar a, si te encuentras gente en el camino, otros senderistas, otros compañeros en el camino que no tienen idea ni quién eres, nunca te han visto, oyen tu nombre ni les suena. Ni a qué te dedicas. Ni a qué te dedicas, no importa. Lo que importa es cómo te llamas y en qué idioma te van a hablar. Y eso es increíble. Ya a partir de ahí vienen más conexiones distintas totalmente a una vida cotidiana. Exactamente. ¿No? Entonces, si extraño no serlo, sí, pero también te voy a decir una cosa, Carlos. Yo soy una persona que he intentado siempre vivir una vida, o sea, la vida de una persona muy convencional. O sea, no ando por el mundo con 80 asistentes y el que me cargue el neceser y esas cosas que tanta gente le encanta y está muy bien. Está bien. Yo no puedo con eso. Algo han de cubrir en ese sentido. Yo no puedo. Claro, o sea, es decir, claro. yo sí necesito mi independencia, mi soledad. Soy muy celosa de mi espacio, muy celosa necesito la secrecía de mi vida y me gusta. Y soy una persona súper solitaria. Wow. Entonces no me gusta estar todo el tiempo acompañada y tengo una vida, te lo juro, yo manejo mi coche, yo hago lo que tengo que hacer como si no fuera un personaje que ha salido en la tele tantos años. Claro, porque obviamente eso modifica ¿no? O bueno, por lo menos te coloca también en una parte distinta de la sociedad, porque el hecho obviamente de que saben a lo que te dedicas, cómo opinas, de repente, dónde has metido el dedo en la llaga, de quién se ha hablado, pues puede predisponer a muchas personas a lo que en realidad es Mónica Garza. ¿Te ha ocurrido? Sí. ¿Y cómo manejas eso? O sea, me ha ocurrido que la gente que conozco a alguien que no me conocía y que piense o cómo. Sí, o sea, que tenga una predisposición de quién es Mónica Garza seguro. Antes de conocerte. ¿Y cómo manejas tú esa pues parte? Me ha pasado muchísimas veces. ¿Y cómo manejo esa parte? Pues no la manejo. La verdad es que de todas maneras, todas las personas, todas, en la fuente que sea, espectáculos, noticias, deportes, todas las personas que estamos expuestas frente a una cámara o en un micrófono de radio o estamos sujetas al escrutinio. Van a decir que eres de una manera que no eres. Nadie conoce en realidad a quién está atrás realmente del micrófono. Son muy pocas las personas que son lo que son delante de la cámara y detrás de la cámara por fuerza. Te tienes que montar, aunque sea tantito, un personaje. Y quién eres cuando llegas a tu casa y te quedas solo y cierras la puerta por dentro y te quedas tú contigo, ese solo lo conoces tú en realidad y tu gente muy cercana. Entonces, de todas formas, seas o no seas famoso, cuando tú tienes una reunión y nadie te conoce, están predispuestos a que, como trae ese saco es un mamón. Ya te entendí. Entonces te están poniendo etiquetas porque te vistes de tal forma, porque... ¿Prejuzgamos? Todos como prejuzgamos, sociedad, ¿no? Todos prejuzgamos. Y ese, ahorita que hablas precisamente de esa parte, ¿cómo se formó? No quiero decir así literalmente el personaje de Mónica Garza, pero obviamente cómo se fue desarrollando a través de la televisión. ¿Qué viste que empezaba a funcionar? Que al público le atraía de Mónica Garza, que potencializaste hasta llevarlo a donde lo has llevado. No lo sé. La verdad es que no me atrevería yo a ser quien me describa a mí, que yo te diga, pues yo soy este personaje de la tele que es así. No, pero tal vez hay alguna característica que dijiste, tengo que ser crítica sin pelos en la lengua, tengo que hacer las mejores entrevistas, las preguntas más incómodas. Muchos problemas por no tener filtro. A eso me refería, ¿no? Que cuando viste que empezó a funcionar, que a la gente le... A ver, yo creo que posiblemente yéndome, porque es un poco como lo que más me definió como periodista a mis entrevistas en Historias Engarzadas, era un poco aprender muy pronto a ponerme en los zapatos de mi entrevistado. En el sentido de que podías estar tocando un tema delicado, un tema que podías
fácilmente enjuiciar hacia lo negativo y tratar de tener otro tipo de curiosidad. A mí siempre me ha importado muchísimo y me ha dado mucha curiosidad. Yo creo que si yo no hubiera sido periodista, hubiera sido psicóloga o psiquiatra. Me encanta escudriñar en la mente. Adoro leer biografías, adoro leer, por ejemplo, entender por qué un asesino serial es un asesino serial. ¿Qué pasó en su infancia que de repente dio ese twist en su vida que lo llevó a eso? ¿Qué está queriendo decir y qué se está queriendo decir? Entonces, para mí una forma de hacer una entrevista muy respetuosa es estudiar mucho al personaje que vas a entrevistar. No nada más llegué corriendo y ahorita a ver lo que se me ocurra, no, sino de dónde viene, de dónde salió, quién era su mamá, quién era su papá, qué estudiaron, o sea, de dónde viene esta persona que se convirtió en esta persona que hoy es, ¿no? Entonces creo que por eso de pronto las entrevistas en Historias Engarzadas caían como en esta profundidad que salía de una curiosidad mía. Y porque además soy una persona muy psicoanalizada. Yo estoy psicoanalizadísima desde niña, desde muy chavita. Y la convivencia con eso fue... Y eso también me enseñó, o sea, pues digamos, mi paso por los divanes, porque son varios, mi paso por los divanes también me ayudó, conforme yo fui entendiendo quién era yo, también aprendí el caminito para llegar hacia quién era yo. Sí. Y ese mismo caminito, utilizarlo en las entrevistas, en mis entrevistas, para poder entender al personaje y mostrarle al público, a lo mejor un personaje que no se esperaba. Y eso sí me pasó muchísimo en Historias Engarzadas. Es decir, vi la entrevista y nunca me imaginé que él hiciera esto, o que hubiera dicho esto, o que sintiera de esta manera. Entonces, creo que un poco por ahí. Claro, y eso es darle voz, ¿no? Al final también al personaje que la gente ve trabajando, porque al final una actuación, una canción, lo que sea, claro. Pero ¿qué hay detrás de esas personas? E inspiraste a muchos, y te puedo decir que también a mí, porque pues, obviamente el paso por una fábrica tan especial como lo es Espectáculos de TV Azteca en específico, cambió la forma de ver el espectáculo en México de muchas maneras, pero creo que también transformó la vida de quienes al final estaban siendo también parte de esto. ¿A ti te transformó la vida Ventaneando? Bueno, Ventaneando, fíjate qué chistoso. Siempre muchas personas, siempre por fuerza, y me gusta mucho, la verdad yo me siento muy orgullosa de haber pertenecido a ese equipo, claro, y de haber empezado en la Fuente de Espectáculos. Yo digo que algo debo de haber hecho muy bien, porque hoy llevo muchos más años en noticias que los que estuve en la Fuente de Espectáculos. Pero fue un momento muy especial. La gente se sigue acordando, entonces algo tengo que haber hecho. Es que era un momento muy especial del entretenimiento en México. Totalmente. ¿No? Y sí, por supuesto que me formó, por supuesto que me enseñó y he utilizado mucho de lo que aprendí ahí, claro, para hoy darle el tratamiento que le tengo que dar a las notas de política y a los personajes en la política. Porque sí te voy a decir una cosa, y digo, y a lo mejor a muchos no les va a gustar lo que voy a decir, pero no, o sea, creo que ahí se van dando un quien vive entre los actores profesionales en el teatro y los políticos. Siempre lo he pensado yo también. O sea, al pueblo pan y circo, desafortunadamente. Y hoy el mayor, y lo he dicho siempre, el mayor espectáculo, hoy más que nunca, pero el mayor espectáculo está en la política. Lo que pasa es que pagamos a los profesionales, les pagamos un boleto para irlos a ver, a que nos hagan reír, a que nos hagan llorar. El teatro en México, que es tan fantástico, pero también tenemos un teatrazo de ese... Que nos dan esos actores natos. De ese otro lado, ¿no? Entonces, claro que mi paso por espectáculos y esa primera parte, pero ya también te voy a decir una cosa. Yo siento que mi estilo o el arrojo con lo que yo me pueda aproximar a un personaje, el que sea, también lo aprendí ahí. O sea, al final, no importa si eres un actor que se ganó un Oscar o eres el presidente de la República o la presidenta de la República, eres un ser humano que haces pipí, que te duele la panza, que lloras, que a lo mejor te han pintado el cuerno, que a lo mejor, o sea, son seres humanos que les pasan cosas y
regreso a esta escena de llegar a tu casa, cerrar la puerta y quedarte solo por dentro. Ellos también les pasa eso y ellos también enfrentan al espejo todas las mañanas y muchas veces no les gusta lo que ven en ese espejo, como tantas veces no me ha gustado a mí o a ti. Sí, no, y es definitivo porque al final, en el sentido estricto de cuando eres un entrevistador o eres un periodista, yo supongo que lo eres en todos los aspectos, Ajá. ¿no? No solamente cuando te dedicas al espectáculo, a la política, a Claro, la curiosidad, no, ahí está, absolutamente. ¿no? Tienes que ser, o sea, cuando eres una persona digna, ética, profesional, Lo vas a hacer en todo. lo vas a hacer en la fuente que estés. Sí. No nos equivoquemos. Lo mismo en economía, que en espectáculos, que en deportes, que en política, que en entretenimiento, donde lo pongas. O sea, una persona, el oficio es el oficio. Ya la fuente es circunstancial. No, y además también se ha transformado mucho. Mucho. Sobre todo el eso espectáculo. es verdad. También el espectáculo en México Eso se ha es vuelto verdad. una porquería. Eso es verdad. Y ha sido un gran traidor. Definitivamente. Porque hoy cualquiera con un celular hace una entrevista. O intenta hacer una O entrevista. hace una nota en la calle Sí. y dice, bueno, ¿cuántas cosas no ya Sí. suceden gracias al celular? Y está muy bien, pero el olfato periodístico no lo tiene cualquiera. ¿Y qué tan difícil ha sido en ese sentido también como periodista, pues no perderte entre todo esto o darle a tu gente lo que tú has trabajado también durante tanto tiempo? Me puedo imaginar Sí, que sí también ha creo sido que es un trabajo. tema que nos puede generar conflicto, sobre todo a los que empezamos sin esto, a los que se adaptan. empezamos sin redes sociales. Hoy las redes sociales, o sea, las redes sociales desde su nacimiento han determinado cambios muy, muy importantes y muy profundos, y también en el periodismo han generado cambios importantes. Hoy estamos luchando no nada más con tu capacidad periodística, con tu olfato periodístico, con tu, o sea, con la entraña, con tu intuición, con la entraña que le metas cuando haces una entrevista, cómo escarbas al personaje. No, o sea, no solamente eso, estás luchando con la inmediatez. Antes, tener la exclusiva era ser el primero. Hoy es muy difícil ser el primero con las redes sociales porque estás luchando con esa inmediatez de que estás en tiempo real viendo lo que está pasando, ¿no? La exclusiva para mí hoy la tiene quien hizo la pregunta que nadie más hizo, quien consiguió la declaración que nadie más consiguió. Ya es difícil ser el único. O es difícil ser el primero. Hoy, además, hay una adicción a la cámara, a la entrevista, al reflector. A ser el protagonista. A ser el protagonista de los personajes públicos que ya aceptan lo que sea. Sí. O sea, ya básicamente, y más, por ejemplo, en las campañas políticas, pues tú viste a los grandes tiburones blancos de la política ir, lo mismo un podcast que a un noticiero de la noche estelar, que, o sea, aceptaban lo que fuera porque están en campaña. Necesitan estar en y todos muchas los veces, sentidos. Carlos, la nota no te la daba un Joaquín López Dóriga o un Javier Alatorre, o no, a veces la nota te la daba la chavita que hizo el podcast, que entonces sentó al político de 7 suelas ahí y le sacó que, no sé, que casado tuvo una novia, y entonces, o sea, ¿no? Y entonces, pues eso es hoy. Pues la competencia es otra y está bien, o sea, también está bien, pero el periodismo es el periodismo, ahí sí no nos equivoquemos. Y la credibilidad, o sea, yo creo que también cada periodista tendría que trabajar en ellos mismos, ¿no? En pero decir, ahí, ¿qué ofreces? Ahí estás hablando también de algo súper importante, con lo que se tiene o no se tiene. Y que se puede construir, pero hay gente que entra con tanta hambre con tanta hambre de obtener casi lo que sea, que se pierde en ese camino la ética. Wow. Entonces la ética es algo que no se negocia, la debes de tener. Y hay cosas que tú puedes exponer y que tú puedes exhibir, y hay cosas por ética que debes de guardar. Ahora sí que hoy por ti, mañana por mí. Claro, nunca se sabe. Yo en muchas de mis entrevistas... Es lo que te iba a preguntar, pero qué bueno que ya me estás platicando. Sí. En muchas de mis entrevistas, en todos los espacios que he tenido, que han sido afortunadamente un montón. Seguramente se ha escuchado historias. Tengo muchas historias
que preferí guardar en el cajón. O entrevistas que edité. O sea, de tener a alguien que habla mal de alguien más. De alguien o de un tema o algo, yo prefiero como cortar esa parte por cuidarlo o cuidarla y decir, es que no se va a ver mal lo que dices, es que te vas a ver mal tú, hablando de esa persona que tiene este lazo contigo, o familiar, o y además tal. vas a afectar a Y esa entonces, tercera persona. Lo cuidas, ¿no? Pero eso... No, pero eso es cada quien. O sea, no se trata de, híjole, es que esta revelación va a generar un escándalo. Sí, pero ¿cuánto te va a costar el escándalo? Fíjate que una vez me invitaron a una carrera, a una universidad, en la carrera de comunicación, a dar una plática sobre comunicación, periodismo y la popularidad. Entonces yo les decía a los chavos, sí tienen ustedes que entender muy bien la diferencia entre tener prestigio y ser popular. Ser popular, yo ponía un ejemplo, y lo voy a decir aquí, pero lo digo por supuesto con muchísimo respeto, porque es además una mujer que me parece hermosísima, respeto muchísimo su trabajo, pero ella, como es toda jacarandosa y como es otra que tampoco tiene filtro, diferente, pero no tiene filtro y dice lo que piensa y dice, pero de repente también ha tenido demasiada popularidad y a veces popularidad no de la buena. Entonces yo les ponía el ejemplo de Niurka. Yo decía, Niurka es súper popular, ¿no? Porque sale y da unas declaraciones que deja girando en un tacón, pero al reportero, pero al otro, pero al policía, o sea, en eso por ejemplo. Es genial. Y además te cae bien y es chistosa porque es tan bella. Pero de repente ha podido decir cosas que pueden poner en riesgo el prestigio que ella pueda tener como actriz, como persona. Cuando de repente creo que, y a todos nos puede pasar, te vas de boca. Entonces, ¿qué quieres? ¿Ser bien famoso? Entonces sal y haz cosas que a lo mejor te van a hacer, como dicen hoy, como te van a hacer viral, rapidito, pero el prestigio se construye de otra manera. Y el prestigio es lo único que sí te va a hacer sobrevivir en un trabajo como es el de los medios de comunicación. Que es muy duro. Muy duro. Muy fuerte. Sí. Al final, yo creo que el periodismo siempre tiene que estar al servicio de la sociedad, o por lo menos eso a mí me enseñaron. Pero, ¿crees que el periodismo está al servicio de la sociedad en un país como México? Siempre debe de estar al servicio de la sociedad en un país como México. Desafortunadamente hoy México, pues es un país donde ser periodista ya es muy peligroso. Y aquí sí es donde se encuentran el periodismo con la política en su peor, ambos a veces en sus peores caras y en un momento muy dramático. Porque además, y siempre ha habido periodistas que prefieren pues quedar bien con el político o vender su trabajo al mejor postor también. Y no dices la verdad. Y yo creo que la verdad es algo con lo que tampoco se debe de negociar. O dices las cosas con tal ligereza de que, con la intención de que no pase nada. ¿No? Exacto. También. Y puede no pasar nada o puede pasar todo, ¿no? Entonces, sí creo que el periodismo siempre debe estar al servicio, no sé, sí de la sociedad, por supuesto, pero debe de estar al servicio de la verdad. Okay. Si tú ocultas la verdad como informador, te estás convirtiendo en cómplice de algo que a lo mejor no está bien. Entonces, particularmente en este momento, yo sí pienso que es muy importante, en ese sentido, saber de qué lado quieres estar, del victimario o del informador. Y es que es complicado, porque ahorita hablas de en el momento en el que se encuentra este país, México, la política, el periodismo, y ahora te pregunto, en el momento en el que tú cambias el espectáculo y entretenimiento que puede ser un poco más inocente a... Pues no creas, ¿eh? No, también tiene lo suyo, pero bueno, al final puede ser menos peligroso, podría ser también. Podría ser, digo, hay de todo, ¿eh? O sea, yo te voy a decir que una de las veces que a mí me han amenazado por las preguntas
que he hecho no fue un político, no fue un legislador, no fue un candidato. Una de las peores amenazas que yo he recibido fue de un cantante. ¿Y hablas de las peores? ¿Ha habido varias? Sí. O sea, han querido callar la boca de Mónica Garza. Pues ha habido. Ha habido Sí. quienes han intentado, ¿no? Pero al final- No, nunca lo han intentado afortunadamente, pero diga, yo creo que, y más en este país, sí creo que perro que ladra no muerde, ¿no? Yo creo que quien te quiere hacer daño no te avisa que te va a ir a hacer daño. Va y te hace daño. Y lo vemos todos los días porque somos el país más letal para ejercer el periodismo y ahí están las muestras, ¿no? O sea, ya llevamos muchos periodistas asesinados en los últimos 10 años, muchos. Y bueno, pues eso es algo que no es algo afortunadamente de todos los días, pero de casi todos los días. ¿Y qué te O sea, hizo eso entonces con esta información y con este panorama decir, el espectáculo no va, voy por otro lado? Ajá, no, pero eso no tuvo que ver con eso. Ok. Tuvo que ver con que yo de repente, a ver, yo vengo de una familia, mi padre se dedicaba a la política, toda la vida estuve sujeta o enfrentada a la información, y a la política particularmente. Él era un hombre en su momento pues muy importante en lo que hacía, muy expuesto. Y cuando yo entré, es que es curioso, pero mucha gente como que no ha registrado, no ha registrado eso, pero yo no empecé en el espectáculo, empecé haciendo las entrevistas centrales por encargo de un periódico en el Estado de México y pues hacía de todo y hacía políticos, sobre todo funcionarios públicos en proyectos específicos y de ahí me fui al periódico Reforma, o sea, ese fue como el tercer periódico en el que escribí, al periódico Reforma. Ellos tenían o tienen, creo que hasta el día de hoy, un semanario que se llamaba Magazine. Y los domingos tenía ese semanario una entrevista central con algún personaje importante del entretenimiento. Podía ser el espectáculo culto, porque podría ser un cantante de ópera, pero también podía ser una actriz de telenovelas, en fin. Y entonces entro a trabajar yo a Magazine haciendo como artículos de contenido y me empiezan a encargar las entrevistas centrales de Magazine. Y así es como comienzo. Pero después de eso me voy a trabajar, digamos que mi incursión, bueno, antes del Reforma, mi incursión en la tele y en el periodismo fue con Epigmenio Ibarra, pero no en el medio de las telenovelas a las que él después se dedicó. No. O sea, él era un reportero del periódico El Nacional, él también era reportero del Canal 13 y entonces venía la Cumbre Iberoamericana de 1991, la primera Cumbre Iberoamericana que sucedió fue en el 91, aquí en México, fue en Guadalajara. Y a mí Guadalajara. Y entonces Epigmenio, yo conocí a Epigmenio porque él era íntimo amigo de un novio que yo tenía que era muchos años mayor que yo. Has de haber sido noviera. Novierísima. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Porque... Y entonces conocí a Epigmenio en una fiesta. Epigmenio venía, fíjate, bajándose de un avión y venía literal con la cámara al hombro, llegó a la fiesta, porque mi novio estaba presentando un libro de poesía. Ok. Y él era íntimo. Y mi novio tenía una productora, él era documentalista también. O sea, era poeta y documentalista. Además. Y entonces Epigmenio llega a la fiesta de la presentación del libro con la cámara, venía bajándose del avión, venía del Golfo, del Golfo Pérsico. Era cuando la guerra del Golfo Pérsico. Entonces venía llegando del Golfo Pérsico y venía muy triste porque se tenía que volver a ir a hacer una serie de entrevistas en Sudamérica a los presidentes sudamericanos que venían a la Cumbre Iberoamericana. Okay. Y la productora, que yo digo que era la novia, creo que se peleó con la novia y le dejó colgada la chamba. Y entonces dijo, y mi galán se iba a ir con él llevando pues las cámaras, tal, o sea, de su productora, claro. ¿No? Y entonces dije, ¿y qué hace una productora? Y entonces me explicó lo que él necesitaba de una productora que le coordinara las entrevistas y los contactos con las embajadas para las entrevistas con los presidentes y tal. Y yo con unos 22 años, donde te comes el mundo a mordidas, dije, ay, yo me voy de tu productora. Y me fui. No.
Y así yo comencé con Epigmenio trabajando para la primera cumbre iberoamericana para las entrevistas y los reportajes de Imevisión. ¿Qué te fascinó de ese 13. mundo? ¿Qué te fascinó de ese? Ya cuando el rush. ¿Sí? El rush, la adrenalina, el conseguirlo. O sea, de decir, estamos en Argentina y ya llevamos una semana aquí y Carlos Menem porque era Carlos Menem el presidente, no nos contesta el teléfono. Corte A. Estar sentada enfrente de Carlos Menem y decir, se consiguió la entrevista. O sea, no, y además, en un momento de América Latina donde muchas cosas estaban sucediendo. Sí. O sea, fuimos a Colombia a entrevistar a Gaviria en el peor momento de la guerra del del gobierno contra el narcotráfico en Colombia. Y César Gaviria, que era el presidente en ese momento, famosísimo por la época y cómo lo enfrentó, muy guapo presidente, por cierto, y muy joven, era un presidente muy joven, poder hacer la entrevista y estar, además yo era en ese momento estudiante en la Facultad de Filosofía en la UNAM de estudios latinoamericanos. O sea, yo estudiaba. El interés era mayor, imagínate poder tener la oportunidad de estar frente a los presidentes de las grandes naciones latinoamericanas. Para mí fue, y así empecé yo. Y se terminó ese proyecto, dejó de trabajar con Epigmenio porque yo fui a trabajar con él como freelance. Sí, por proyectos. Estaba yo bien chiquita y seguía estudiando en la universidad y pues al final le saqué, ahora sí que le saqué al güey de la barranca, ¿verdad? Pero en realidad yo no sabía si me iba a dedicar a eso o me iba a dedicar a otra cosa. Estabas en la etapa de experimentación, de saber qué te gustaba. Y estaba bien chavita, o sea, pasaba, Epigmenio fue muy arrojado de darme esa cantidad de responsabilidad. Cuando era una niña de 22 años no tenía ninguna experiencia. Regresé a la vida, a mi vida en México, entregamos ese programa, él continuó con su vida periodística y tal, y yo en la universidad y continuó haciendo otras cosas. Pero luego me empecé, por azares del destino, pues empecé a escribir en estos dos periódicos en el Estado de México, luego me contrataron en el periódico Reforma, y entonces se fue encaminando, trabajé un año, Epigmenio me vuelve a buscar un par de años después, entro con él y me dice, necesito un asistente, porque ahora voy a hacer una telenovela. Y yo, ¿qué? Una telenovela. Pero era telenovela, sí hay que puntualizar que Epigmenio Ibarra siempre hizo telenovelas con un panorama social, o sea, un interés. Ok. Y entonces le digo, ¿una telenovela? Y me dice, sí, es una telenovela donde va a haber un personaje así, así, así. Esa telenovela era nada personal. Ok, que cambió la historia de la telenovela. Fue la primera telenovela política que se hizo en México. Y eso sí, para que veas, fue adrenalina. ¿Por qué? Porque, pues por mil razones, porque era... O sea, sí hiciste el claro, me metí a trabajar con él. Yo trabajé en Argos 1 año y medio, y me hice cargo de la prensa. Yo era la jefa, pues, y fue muy polémico el tema, fue muy polémico todo, ¿no? O sea, sí, de verdad sí fue y además era parteaguas. Complicadísimo porque Epigmenio pues se puso a replicar personajes muy complicados como un secretario de Gobernación, como un secretario de Seguridad Pública. Los plasmaba en la ficción. En la ficción. Y entonces, claro, la Secretaría de Gobernación tenía ojos en todos lados en esa producción y era muy complicado. Y evidentemente los medios de comunicación, que eran muy tradicionales, no es lo que tenemos hoy, todos tenían 1000 preguntas, porque veían la telenovela y claro que decían, esto es un editorial. Aunque ¿a quién le está queriendo decir esto? Y está reventado. Si tú en la telenovela sacabas que el funcionario fulano iba a vender droga, estoy inventando, entonces, claro, interpretaban en el periódico. Y entonces, yo que me hacía cargo de la oficina de prensa, diario tenía por lo menos 10 peticiones de entrevistas entre los actores, entre Epigmenio, y era... O sea, fue un trabajal porque no parábamos de tener publicaciones y cuestionamientos y del propio gobierno. Ahora entiendo entonces esta fusión de la farándula y el espectáculo con el tema político, ¿no? Al final, con esta parte periodística que ya traías en la sangre. Ahí es donde yo conozco a Pati Chapoy. Ok. Porque Epigmenio
digamos que maquila o produce esta telenovela era la primera telenovela no era la primera, pero era la primera, digamos, telenovela de este corte a Epigmenio originalmente. La historia que él, fue una historia de él, y la historia le gusta mucho a los ejecutivos en Azteca, pero le piden que sea una serie de 13 capítulos. Okay. Él acepta, pero luego esto ya se convierte en una telenovela y entonces llega este elenco que con le exitazo, con Ana Colchero, y luego Ana Colchero se pelea fue con toda la producción. Ya me acuerdo. Y luego todo fue, no tienes idea. Y ahí conozco yo a Patti porque Patti Chapoy ya era la directora de producción de TV Azteca. Y Álvaro Dávila, su marido, era, en esa época, Televisión Azteca tenía una disquera que se llamaba Azteca Music. Y Álvaro Dávila era el director de Azteca Music. Y esta disquera hizo con Armando Manzanero no solamente el tema, el disco de la telenovela. Entre tú y yo. Y ahí nos conocimos, y cuando se termina Argos, pues Patti me roba. ¡Vámonos! Y obviamente también empezaba un proyecto. Cuando se termina, no Argos, cuando se termina la telenovela, Patti, con quien yo ya tenía mucha comunicación con su gente, sobre todo más que con ella, con su gente, ella tenía, digamos, en el escritorio varios proyectos. Y pues ya me llama y me invita a trabajar con ella, me pareció muy interesante, me vine a trabajar con Patti, y ahí estuve pues como 9 años en la fábrica, como le llamaban antes, ¿no? La fábrica de espectáculos. Pues que yo creo que se hicieron también muchas cosas que no se habían visto en la televisión mexicana, y obviamente eso... Y Patti Chapoy revolucionó el espectáculo en México, la forma de hacer periodismo de espectáculo. Pero también quienes estaban a su alrededor. Por eso yo creo que el nombre de Mónica Garza siempre va a estar relacionado a Ventaneando. Sin duda. Y yo siempre he dicho que no está mal, o bueno, no sé qué pienses tú, porque al final para mí son proyectos que te forman, eso ¿no? Es muy chistoso, porque a mí la gente que quiere como bulearme en redes sociales con eso, cuando yo hago una crítica o cuando subo una de mis entrevistas ahora cuando he estado al frente de un noticiero o algo, dicen, tú nada más eres, si no les gustó mi crítica, tú eres una reportera de espectáculos, como si eso fuera ofensivo. ¿Por qué va a ser ofensivo que te digan que eres una vil reportera de espectáculos? Porque no conoces el trabajo. No hay reportero vil, número 1, y número 2, yo me siento y siempre me voy a sentir súper orgullosa de haber pertenecido en una época de mi vida al equipo de espectáculos más profesional que existía en la televisión, con una escuela impresionante y con un rigor periodístico. Patti es una mujer muy estricta con el rigor periodístico. No importa si estás cubriendo un cantante en un palenque que una actriz de una telenovela o de una obra de teatro. O sea, el cuidado, el rigor con las historias, con tal, o sea, ese tampoco es negociable para ella. Entonces ahí sí la gente creo que a veces peca de ignorancia al hacer un juicio de valor sobre un reportero, el que sea, de esa escuela o de otra, o de Televisa o de donde digas. La fuente de espectáculos no es menos, ni es menos importante, ni tiene menos rigor periodístico que cualquier otra fuente. No se equivoquen. Es mucho trabajo, tú lo sabes. No, y que obviamente que se demerite por pues cuestiones que están fuera de manos, ¿no? Por todo esto que hablábamos de los medios electrónicos y todo, pues también creo que el consumidor tiene la responsabilidad de ver lo que pues le va a, ¿sabes? Así es. A poner la mente más abusada. O sea, si consumes porquerías, pues eso vas a tener de referencia. Y mira, ¿no? Y si al final del día siempre voy a hacer esta curiosa mezcla entre la política y el espectáculo. Ya lo vimos. Pues para mí, mejor. Claro. O sea, la primera beneficiada de eso voy a ser yo. Cuando obviamente pasas al tema noticioso, informativo, ¿qué te dice la empresa? ¿Qué te dice? No, pues la empresa fue la que me jaló. Yo sé, pero en el sentido de cómo se dan esos cambios, porque mucha gente podría pensar, es como, no, es que como tienes la imagen de Ventaneando, la credibilidad, o sea, se maneja mucho porque los medios son un tema de percepción también. Yo creo que sí es algo que se puso sobre la mesa, sin duda.
Digo, hoy a la distancia lo veo y lo sé, Ujú. además, y claro que creo que es algo que se puso sobre la mesa. Yo ya comenzaba a querer a través de historias engarzadas contar otro tipo de historias. Ok. Entonces comencé a hacer las historias engarzadas de políticos. Atravesamos en medio de ese cambio que yo hice, había una campañas políticas, había un cambio de gobierno, presidencia, ajá. un cambio de gobierno. Entonces empecé a hacer entrevistas con candidatos. Pati muy generosamente me dejaba hacerlo. ¿Y pero salían al cada aire? que sí, salían Sí, al aire, ok, claro, ok, claro ok. que salían al aire. Y cada que podía, o sea, ella era muy generosa y lo permitía porque eran personajes que ya estaban siendo muy conocidos y muy reconocidos Muy y populares, muy claro, populares, claro, o sea, claro. como en su momento Miguel Ángel Mancera, porque se había llevado la portada de la revista Y ¿Quién? que generaban Como rating. ajá, un Marcelo Ebrard, que tenía una esposa en aquel momento que era Mariagna Prats y que, bueno, vino todo lo que vino, un Edith González, que tuvo una hija con el que era secretario de Gobernación, Claro. o sea, empezaba todo A machar. Ajá, y entonces yo empecé a querer hurgar en las vidas, pero de los políticos, a quienes además conocía bastante bien, porque yo Ok, crecí con uno. Claro, sí. Y no nada más crecí con uno, crecí con un papá político, un abuelo político, o sea, y en mi casa yo vengo de una familia muy politizada. Entonces, no era algo ni nuevo ni raro para mí. Sabía perfectamente y tenía los contactos, ¿no? Ok. Y entonces empecé a hacer, y Pati me dejaba, pero cada vez que podía me decía, no se te olvide que este es un programa de espectáculo. O sea, Oye, ya te está saliendo del huacal, ¿verdad? Entonces, pues yo ya tenía ganas de irme Sí, de hacia hacer allá. otras Entonces, cuando cosas, claro. hice un programa, yo creo que ahí es donde empieza como que en la empresa me empezaron a ver con otros ojos. Hice un programa de historias engarzadas que se llamó El dolor de informar. Vino un huracán terrible en el 2000, no me acuerdo si fue 2007, no recuerdo bien el año, pero por ahí 2007, 2008, un huracán en Chiapas que arrasó Chiapas, devastador, el huracán Stan. Y yo todas las noches llegaba a mi casa, veía las noticias y me desbarataba de ver me desbarataba de ver a mis compañeros reporteros de noticias desbaratarse, quitándose el chaleco de reportero para ponerse el de rescatista y para cruzarse el río o sea, que era una cantidad de agua nadando con un niño en brazos o con una señora y entonces yo dije, qué barbaridad, ¿en qué momento? O sea, ¿cómo le haces para decir, ni modo, tengo que hacer a un lado el micrófono porque tengo que rescatar a esta señora porque aunque es la nota, o sea, no puedo privilegiar la nota por la vida de una persona. Entonces yo decía, qué complicado momento están viviendo. Y entonces fui con mi productora, Yari González, y le dije, y ya, está pasando esto, le voy a, o sea, hay que proponerle a Pati hacer un programa donde le hagamos una especie de homenaje a los reporteros de noticias que se están jugando el pellejo salvando gente a la vez que están informando. ¿Qué es lo que podemos hacer de este lado nosotros? Pati me dijo, buenísima idea, vas. Entonces agarré el equipo Historias Engarzadas, 2 cámaras, realizadores, nos fuimos un equipazo en medio de la tragedia del huracán Stan y nos fuimos a hacer muchas entrevistas con todos los reporteros de noticias que estaban en ese momento trabajando, cubriendo el desastre. Y entonces saqué un programa especial que se llamó El dolor de informar. Y entonces eran las historias de los reporteros de Azteca Noticias cubriendo una tragedia. Cuando pasa el programa al aire, que eran los sábados a las 9 de la noche en esa época, cuando pasa el programa al aire, el lunes recibo un mail muy lindo de Nacho Suárez, el vicepresidente de Noticias. Recibo un mail que me dice agradeciéndome la labor, el programa que les había dedicado y al final un renglón que decía, ¿nunca has pensado en venirte a Noticias? Wow. Entonces, no, ya hizo clic todo. En ese momento no me fui, fíjate que en ese momento no me fui un poco después. Pero ya entró el gusanito. Pero ya, sí, claro. Y ya después, bueno, pues las condiciones se dieron, se alinearon los astros y yo pude dar el brinco y empecé con Alejandro Villalbazo en Hechos AM.
Todos lo Y ya de ahí, recordamos. pues es historia conocida. Todos Todos los demás, recordamos. todos los demás programas. ¿Cómo tranquilizas tu mente, Moni, de todo esto que me has platicado? Porque pues, obviamente tener tanta información, conocer tanta gente, pues obviamente entrar en la mente de tantas personas, conocer tantas historias, ¿cómo de repente relajas tu mente y dices, a ver, stop aquí, necesito recargarme de energía y seguir adelante? Es muy difícil. Sí, Para empezar, soy hiperactiva. sí. Es real. Ujú. O sea, no es un decir. Eres no. hiperactividad Soy hiperactiva. diagnosticada. Sí. Eh, es muy difícil calmar mi mente. Lo he ido aprendiendo. Soy practicante de meditación budista hace muchísimos años. He entendido que mi cabeza, que va a una velocidad muy rápida, puede ser mi mejor amiga, mi mente, en materia de creatividad y mi peor enemiga en materia emocional cuando la dejo correr a la velocidad que puede correr. Okay. Porque me juega malas pasadas en la noche, tengo problemas para dormir y todo es porque el monkey, el changuito de la cabeza no para, ¿no? Hace ya algunos años, hace como 6 años empecé a practicar senderismo. Okay. Y eso me ha llevado a un mundo exterior fantástico, hermoso, interior seguro, sí. Muy importante, al que agradezco todos los días haber podido tener acceso, que me permite no nada más poner mi mente en calma, sino poner mi vida en su lugar. Dimensionar los problemas, dimensionar a las personas, y entender por qué cada vez que subo una montaña, cada vez que alcanzo una cumbre, cada vez que puedo tener estas vistas panorámicas espectaculares, me doy cuenta de lo pequeñitos que somos, de lo pequeñita que soy yo, y ahí se dimensionan las cosas, la vida, ¿no? Eso me ha enseñado mucho en los últimos años de mi vida, en los últimos 6, 7 años. Eso me ha enseñado muchísimo y cuando alguna situación en mi vida es complicada, corro a la montaña. Ay, qué bonito. Sí. Es que es interesante porque a la además montaña, a la o montaña, al desierto, o sí, al mar, algún lugar natural sí, que te permita conectar, que te He permita conectar directamente He con caminado ya el mundo. Exacto. ¿Cuántos países conoces? Muchos. Sí. Muchos, o sea. Esa diversidad de cultura también debe ser súper interesante para lo que tú te dedicas. Fíjate que es muy interesante y sobre todo yo, por eso lo recomiendo siempre tanto, nunca es lo mismo cuando tú vas y conoces un país y te vas y te metes en las capitales y que es increíble y es interesante y es todo, a cuando te metes a sus campos, a sus montañas, cuando conoces a la gente que vive ahí, cómo viven, ahí está la cultura, ahí están las tradiciones. Te iba a preguntar que si no lo documentas, pero dejaría de ser un espacio para ti. Sí lo documento. Bueno, parte, ¿no? Porque sí. lo tienes en el canal, pero si documentaras todo, pues tampoco sería un descanso para ti al final, ¿no? Sí, exacto. O sea lo que la gente ve en todo lo que yo les documento es un pedacitito. 15% de lo que pasa en esos viajes, ¿no? Supongo, porque tampoco se ve todo. Supongo, porque... Y no, porque si no, imagínate. ¿No? Pero además, ¿cómo lo traes a tu realidad? O sea, ya una vez que fuiste, ahorita me dices, la vida es pequeña, somos un pedacito del mundo y ahora, ¿cómo lo pones en práctica cuando regresas a tu mundo cotidiano? Cada viaje es un regresar bien diferente. Hay veces que me ha costado mucho trabajo regresar. Recuerdo particularmente 2 experiencias donde sí me costó mucho trabajo regresar y decir y cuestionarme si yo realmente estaba haciendo lo correcto, dedicándome a lo que me estaba dedicando, o tenía que sentarme a pensar si eso me hacía bien o a lo mejor buscar otras opciones que me hicieran mejor. Sí, pero otras veces no, otras veces recargo pila y recargo energía y además en el camino se me ocurren cosas. O sea, de repente
tengo, si estoy en medio de un programa o estoy desarrollando un proyecto o estoy desarrollando una idea para... El nido de la garza también en gran medida surgió. Bueno, la idea ya me la habían propuesto mi productora y tal, pero en una caminata antes de sacar al aire el nido de la garza, entendí cómo quería que fuera el concepto de mi programa y cómo quería verme yo y cómo quería expresarme a través de una entrevista. Eso lo aterricé sola, porque me fui a una caminata sola, lo aterricé sola, en una caminata muy larga. Y que son las cosas que permite pues la modernidad, ¿no? Porque ahorita hablábamos que tenía su lado oscuro, la parte digital, pero también tiene esta parte bonita de poder ser tú sin ninguna limitante, ¿no? Como tú quieres proyectarte. Gran responsabilidad también. Sí, claro, no, bueno, sí, porque te encueras. Pues literal. O sea, te encueras. Ahora sí que ahí sí no estás actuando ser nada, más bien... estás haciendo lo que sientes. Y estás haciendo lo que sientes y estás aprendiendo a verte como te quieres ver tú, no como crees que te quieran ver los demás. Cuando las personas, yo creo que en este oficio, en los medios de comunicación, como en tantos otros, nos tardamos mucho en entender que lo que debemos de hacer es vernos como nosotros nos sentimos cómodos viéndonos. Es decir, ¿a qué me refiero? A que pasas a veces mucho tiempo cumpliendo las expectativas de otros, no las tuyas. Entonces, no sé si a ti te pasó cuando empezaste en la televisión, todo el mundo te decía, es que tienes que hacer esto, es que no digas así, es que tienes que hablarnos cómo, es que mira la cámara, es que no hagas esto, etc. Y entonces estás cumpliendo las expectativas de otros con cosas con las que a lo mejor no te sientes cómodo tú. Es que te tienes que vestir así, es que a mí no, por ejemplo, yo desde el día 1 fue muy difícil para los vestuaristas conmigo vestirme. Yo no me vestía como querían que me vistiera, yo me vestía como quería vestir yo. Okay. Y entonces yo decía, yo me tengo que sentir cómoda. Eso siempre lo peleé desde el día 1. Okay. Entonces, y esa es ahora que conozco a jovencitas que están empezando en la televisión o que son a reporteros que llegan y que se están enfrentando a la cámara por primera vez, siempre mi primer consejo es no permitas que te impongan una imagen. Tienes que verte como tú te sientes cómoda viéndote. Porque si no, eso va a mermar en tu trabajo, en tu seguridad y en lo que expresas. Definitivo. Eso es muy importante. Y tardas en tardas en exigir esa libertad. Porque piensas que no la mereces, porque piensas que no te van a contratar, piensas que si no haces lo que el productor dice, entonces no, cuando en realidad... a veces, como productor, si tú te pones en los zapatos de un productor y te llega una chava que te está diciendo, es que no me siento cómoda con esto, déjala volar, déjala, a ver, a lo mejor tienes una brillante en bruto, que la dejas que se vista o que se ponga los zapatos que quiere. Y te va a dar más rating que si se pone la falda. Olvídate del rating, aquí se trata del contenido. Claro. Y lo que una persona, o sea, ¿por qué deciden en un principio que quieren que esta persona esté en pantalla o esta? Porque algo vieron en su forma de expresar que es lo que va a capturar la atención del público. Pero una persona insegura no va a capturar la atención del público. Va a pasar desapercibido. Entonces, creo que eso es muy importante. Cuando tú aprendes a trabajar en función de lo que tu expresión puede dar mejor como contenido. Qué interesante tu filosofía. A mí me llama mucho la atención la gente que decide modificar su cuerpo. Y yo le digo que un tatuaje al final es una modificación de tu cuerpo. ¿Qué tienes tatuado? ¿Por qué decides tatuarte? Platícame un poco sobre esa experiencia, porque... Este es un tatuaje que me hice cuando cumplí 54 años. ¿Es solo una ilusión? Solo una ilusión. ¿Qué es solo una ilusión? Todo. Esta conversación es una ilusión. La vida es una ilusión. ¿El amor? El amor es una ilusión. Claro, todo eso es solo una ilusión. Es decir, el mensaje, y es el círculo budista zen, no nos tenemos que tomar tan en serio. No te lo tienes que tomar todo tan en serio. No es tan importante, ni tú eres tan importante, ni la situación
es tan importante. Mañana te vas a estar acordando. O sea, hoy puedes estar viviendo el peor drama de tu vida, estar perdiendo a la persona que amas de un cáncer en un hospital y estar pasándotela horrible y dices, nunca lo voy a superar. Lo superas. Y en realidad, eso que está pasando es determinante de una forma muy circunstancial. Pero esta filosofía budista de lo ilusorio que es el mundo, las situaciones, es muy sabia, porque es lo que es real. O sea, lo que es real es que es cambiante todo el tiempo. Eso es lo único que sí es real. O sea, lo único que no podemos evitar es que la situación que sea se va a mover del lugar. Sí. O sea, no te vas a quedar a vivir ni en la felicidad, ni en la infelicidad, ni en el drama, ni en la comedia. O sea, vas a pasar un momento determinado con ciertas características, pero se va a mover del lugar. Wow. Entonces, eventualmente se va a mover del lugar. El día que se casó mi hermana, me pidieron que diera, o sea, algunos decían unas palabras, que odio eso, pero bueno, me pasan el micrófono y me toca dar, y a mí lo único que me salió decirles en ese momento, fíjate. Fue eso. Digo, qué irresponsable de mi parte, porque pues es un momento de felicidad y todos es, vivan los novios. Pero también ¿no? está bien tener a alguien que te sacuda de repente. Que no tengo filtro, ya te lo había dicho. Les dije, pues yo lo único que les quiero decir es que ojalá encuentren muchos momentos de felicidad. O sea, que después de uno, cuando se acabe, sepan encontrar el que sigue, el otro, porque cuando se le estén pasando muy mal, no se preocupen, porque se va a acabar. Y cuando se le estén pasando increíble como hoy, disfrútenlo, porque también se va a acabar. Wow. Y así es la vida, es solo una ilusión. Y te la pusiste ahí para estarla recordando todo el tiempo. Como mi hija es tatuadora, Claro, Matilda claro. se dedica al tatuaje, es una Dijiste, échamelo aquí. artist. No, pues si me iba a tatuar Matilda, no me iba a perdonar que alguien más me tatuara que no fuera ella, ¿no? Entonces yo quería... Pero te esperaste, fue de los primeros, porque pues No, también... digo, es el único. Ah, no, pero Es el primero, el único y el de ella último. tatuando. Te esperaste un poquito, ya que le... Yo nunca me hubiera tatuado, ¿No? nunca. ¿Por qué? Porque no soy afecta a los tatuajes. Y lo hice porque quería tener algo de mí para Matilda. O sea, cuando Matilda... Ha sido muy complicado nuestra historia con el tatuaje. O sea, Matilda y yo. Porque si yo te dijera, ay, desde que mi hija me dijo, yo me quiero tatuar y quiero ser tatuadora. Y yo dije, qué padre. Pues es mentira. Estaría mintiendo. Pero la comprendiste, la entendiste, la acompañaste. Me tardé. Sí, la acompañé. Desde el principio, pensando que se iba a aburrir, pensando que eventualmente... Es pasajero. Sí, iba a ser pasajero. Es un momento. Igual, ¿no? Entonces, una vez que entendí que era su pasión, que iba a ser su oficio, Ajá. y que sí me tenía yo que subir a ese barco con ella, porque era el barco en el que ella quería viajar. Uh-huh. Para mí, una forma de decirle, no solo te acompaño, me tatúo. Ella sabe perfectamente que yo no soy afecta a los tatuajes. Se debe significar a mí no muchísimo me gusta por ella. Nada que me diga que tiene que ser para siempre. Ok. Y un tatuaje, pues tú te lo puedes borrar con láser y te va a quedar una marca. Al final es para siempre. Yo muy difícilmente he podido caminar con algo para siempre. O sea, esa frase de para siempre me aterra muchísimo. Entonces, lo único que me iba a poner para siempre era un tatuaje que me hiciera mi hija, porque mi hija sí es para siempre. Fíjate qué chistosa la relación de los tatuajes, porque por ejemplo, yo tengo muchos tatuajes, Sí, pero para mí son como máquinas del tiempo. Yo me tatúo momentos. Sí, Matilda O sea, también, y yo me enojo porque le digo, entonces vas a en 20 terminar años, ese momento te va a valer madres y vas a decir, ¿para qué me tatué? Bonnie, cambiamos de tema, por favor. Ya cambiemos Sí, claro. de tema. ¿Qué te dicen tus papás? ¿No te regañan? No, pues ya no les quedó de otra. La verdad, también Claro. pensaban como tú, pero bueno. Y después mi mamá también se terminó tatuando. ¿Ya Entonces, ves? pero se tatuó en significado de sus hijos, que Ok. también está padre. Ya, tengo tanto que platicar contigo, pero pues te quiero invitar nuevamente y Luego luego hacemos platicamos una de otras segunda cosas. parte. Una segunda Toma parte. dos. Pero por último y para despedir, ¿qué te ilusiona? Mi siguiente caminata. Ok. Eso me ilusiona. O sea, pensar Vas paso a pasito. O sea, ahorita te ilusiona. Literal. Ok. literal, fíjate que caminando entendí el sentido de la frase paso a pasito. Ok. Literal.
y fue una lección para la vida. Estaba yo subiendo haciendo un ascenso que me resultó bien complicado en esa oportunidad en la Patagonia. Estaba en Chile, Wow. haciendo las Torres del Paine. O sea, iba yo a llegar al punto hasta donde se puede llegar caminando, porque ya si quieres llegar más alto, pues tienes que saber escalar en roca. Este año voy a aprender. Y los ojos, quieres llegar más lejos. Este año ya dije que voy a aprender a escalar en roca, no me voy a dedicar a escalar en roca. Aparte eres adrenalínica, pero o sea. Sí, soy adrenalínica. Contigo. Entonces, para llegar a la laguna, o sea, las Torres del Paine están en una cima donde hay una laguna y enfrente están las Torres del Paine. Para llegar a la laguna, no te imaginas lo que es el último kilómetro, porque además el ascenso es muy pesado. Durísimo, está súper empinado, hay mucha roca, mucha arena suelta, hace un viento gélido, muy complicado. Y me acuerdo que estaba agotada. Ya mis piernas no me daban más. Y llevábamos un guía, llevábamos un grupo chiquitito, y el guía me dijo, no, porque entonces yo volteaba y decía, puta, me falta, falta hasta allá, ya no va a llegar. Y entonces él me dijo, no mires cuánto te falta. Haz pasos chiquitos, porque yo le decía, ya no se me mueven las piernas. Entonces me dijo, sí se te mueven las piernas. Haz a manera de descanso, empieza a subir con pasos chiquitos, no mires hacia arriba para ver cuánto te falta, observa tus pisadas y cuando menos te lo imagines ya vas a estar arriba. Y entonces empecé a hacer estos pasos cortitos, si quieres sí, escupiendo los pulmones, pero de repente fue muy impresionante porque de pronto me di cuenta que ya no estaba ascendiendo, o sea, ya no estaba subiendo, sino ya estaba más plano y levanté la mirada y estaban las Torres del Paine. ¡Wow! ¡Qué bonito! Y eso lo he utilizado para la vida. Yo soy muy desesperada, como soy hiperactiva. Soy muy desesperada y todo quiero que ocurra ahorita y todo quiero que... Y a veces las cosas no te salen o no. Y entonces he aprendido a detenerme en la situación que sea e ir paso a pasito y sé que voy a conseguir lo que tenga que conseguir y voy a levantar la mirada y voy a estar ahí. Lo sé. Ahí está el mensaje y yo creo que con esta frase terminamos. No hay más que decir en Son los Chingones. Por eso Muchas es una gracias. chingona. Ella es Mónica Garza, yo soy Carlos Girarte y espero una segunda parte porque ahorita la voy a amarrar. No sé cómo lo voy a hacer. Gracias por Carlos. vernos. Qué Gracias placer, a todos qué por placer platicar acompañarnos. contigo, Mónica. Al contrario, gracias a ti.